¿Ya empezó a grabar? Bueno. Bueno, les doy la bienvenida a este compañerismo filosófico. En este estaremos hablando sobre un fragmento de la Suma Teológica que es obra de Tomás de Aquino. Me presento, soy Isabel Arona del grupo Sexto E del área de biológicas y voy a ser la moderadora. Me gustaría que se presentaran una por una. Quien quiera empezar, adelante. Bueno, pues yo me llamo... ¡Ay! Adelante, bueno, gracias. Bueno, yo me llamo Cielosbedi Muñoz Lara, igualmente del sexto semestre Grupo E, del área químico-biológicas. Tengo 17 años y ya, no sé. Gracias. Bueno, yo soy Adriana Hernández Pitalúa, del sexto semestre, Grupo E, área químico-biológica. Bueno, yo soy Sandra Ceballos Rivera, también de sexto E, área químico-biológica. Y finalmente yo soy Frida Marlene Castro Cerdán, de sexto E y del área químico-biológicas. Muy bueno. Bueno, ya que nos presentamos, vamos a iniciar el ejercicio de concentración. Vamos a hacer un poquito de yoga, estiramientos muy sencillos, sentadas. Me gustaría que se sentaran, pues, como se sientan cómodas, firmes, y con los ojos cerrados vamos a hacer movimientos en la cabeza de arriba a abajo, de manera lenta para que no se lastimen el cuello. También me gustaría que estuvieran conscientes de su respiración, que la sintieran. Sienten cómo inhalan y exhalan. Es también muy importante eso. Ahora vamos a hacer, no sé si lo pudieran ver para saber cuál es el paso que sigue. Con su mano derecha llevan su cabeza hacia ese lado, sin aplicar fuerza, simplemente con el peso de su mano es suficiente, igual con el objetivo de que no se lastimen. El otro lado. Ahora giramos. Hacia el otro lado. Movemos los hombros hacia atrás. Hacia adelante. Estiramos el brazo de esta manera. Lo pueden hacer hacia enfrente, pero es como para que vean cómo se hace. El otro. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios de respiración.
Inhalamos y al momento de exhalar, bajamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora vamos a girar nuestro torso hacia un lado con la espalda recta. Y lo mismo hacia el otro lado. Sin lastimarse, hasta donde aguanten. Ahora vamos a agarrar nuestros brazos. Así. Y de la misma manera vamos a girar nuestro torso hacia un lado y después hacia el otro. Y cambiamos el lado de las manos. Y hacemos lo mismo. Ahora vamos a hacer se llama gato vaca, pero sentadas. Es la posición de yoga, así se llama. Entonces lo que vamos a hacer es sacar nuestro pecho y después lo vamos a meter, nos encorvamos completamente. Entonces cuando sacamos nuestro pecho inhalamos y cuando encorvamos exhalamos. 5 veces. Bueno, ya que hayan terminado, voy a empezar a leer el texto, pero para esto me gustaría que mantuvieran sus ojos cerrados, como para que se concentraran bien en el texto. Igual lo voy a compartir. ¿Me pueden indicar si lo pueden ver, de favor? ¿Sí lo ven? Sí, ya se puede ver. Ok, entonces, me gustaría que ya cerraran los ojos y que se concentraran en lo que les voy a leer. Como ya había dicho antes, este es un texto de Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica, parte 1, cuestión 2, artículo 3. Se titula: La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. Número 1. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que, en cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve.
Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia, pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva o sea movido al mismo tiempo, o lo que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro y este por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, por eso llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este todos reconocen a Dios. La segunda es la que se deduce a causa eficiente, pues nos encontramos en que en el mundo sensible hay un orden de cosas eficaces. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a ese mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y esta, sea una o múltiple, es lo que la última. Puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto. Y esta sea una o múltiple, me confundí. Puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de la causa eficiente no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Sí, pues todas las cosas que llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existiera, es imposible que algo empezara a existir, en consecuencia nada existiría. Y esto es absolutamente falso. Luego no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de la necesidad llevando proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las cosas
ineficientes del número 2. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa en su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos les dicen Dios. La cuarta se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las causas, pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores que se dan en las cosas, en unas más y en unas menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas, en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Aunque algo, por lo tanto, sea muy veraz, muy bueno y muy noble, en consecuencia es el ser máximo, pues las cosas que son sumamente verdaderas son los seres máximos. Como se dice en segundo metafis. ¿Cómo quieres que en cualquier género lo máximo se convierta en causa de lo perteneciente a tal género? Así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de la cual otra perfección. Le llamamos Dios. Y la última, que es la quinta, dice: la quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando como siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienen, al final, sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al final. Le llamamos Dios. Bueno, ya pueden abrir sus ojos. Y bueno, la primera pregunta, bueno, es preguntarles a grandes rasgos qué es lo que rescatan del texto, qué es con lo que se quedan, lo que más les haya impactado, que siguen recordándolo en estos momentos. Dulce, primero, y después Adriana. Pues lo primero lo que yo rescato es que la mayoría, principalmente los puntos se basan en que no hubo algo, no fue algo espontáneo, sino que todas las cosas tienen un fin y para que se lleve a cabo ese fin debe de haber algo antes de eso. Por ejemplo, cuando se hablaba de que una cosa para ser movida y al mismo tiempo mover algo, debe de haber alguien detrás que la mueva y así sucesivamente. Y que si eso se llevara al infinito, en algún momento colapsaría la situación. Entonces debe de haber alguien que solo mueve, pero no es movido. O como en otro punto donde hablaba sobre que, ¿sobre qué era? Sobre que para cualquier cosa que haya un efecto, antes hay una causa, y de esa causa también hay otra causa, y así sucesivamente. Y entonces debe de haber solo una causa que sea eso y no tenga algo más atrás. Entonces creo que la mayoría se basa en que es la búsqueda de ver como el origen de todo lo que ocurre, y por eso lo basan en Dios. Muy bien lo que dices, realmente concuerdo con eso. Adriana. Bueno, en general rescato algo muy similar, que es que nada sucede al azar. Por ejemplo, ahí rescatan que si una cosa se está moviendo, puede mover otra cosa
pero no puede iniciar su movimiento y a la vez mover algo más. Es decir, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tiene que iniciar una, continuar con otra, y nos da a entender que Dios es el que inicia el movimiento de algo y sucesivamente estos se van moviendo como una cadena. Y en sí eso es lo que rescato del texto, nos da a entender que todo sucede por algo, o sea, todo lleva un antes. Muy bien, no sé si Cielo o Frida quieran tomar la palabra. Ay, ¿ya me escucho? Ya me escucho, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues como dice Dulce, pues yo rescato que pues pues los 5 puntos tratan acerca del origen de las cosas, ¿no? Creo que en el segundo o en el tercer punto decía que algo que no existe no puede existir así sin más, sin que algo lo provoque, ¿no? Y también decía que algo no se puede mover sin que antes haya una causa y que esa causa pues es pues lo más alto en la jerarquía, ¿no? Es como una serie de reacciones, pues yo lo veo como, no sé, una reacción de que se está quemando una leña, ¿no? Eso se acciona pues por movimiento de Dios, ¿no? Es el origen de pues tal cosa, ¿no? Bueno, yo me quedo con lo mismo que mis compañeras, que a lo largo del texto pues nos dicen que sí, bueno, que tiene que haber algo llamado Dios, más que nada porque todo se tiene que mover por algo superior a esa cosa. O sea, nosotros podemos ser superiores a muchas cosas, sin embargo, tiene que haber entonces algo superior a nosotros, porque que nos hace pensar que no hay algo más arriba de nosotros. Sí, muy bien. De ese es pues lo que habla el texto. De hecho, el título es sobre 5 maneras de probar que Dios, realmente existe. Y vi que tanto Adriana como Dulce tocaron el punto 1, del cual es la siguiente pregunta, que es ¿cuál es su postura acerca de la primera manera por la que, según Tomás de Aquino, puede ser probada la existencia de Dios? Realmente me gustaría que ustedes eligieran su orden, no me gustaría imponerles un orden para participar, así que quien tenga ya algo, adelante. Dulce. Era sobre no recuerdo bien si era el primer punto, era sobre que algo como que ¿me puedes recordar la primera frase del primer punto? Sí, déjame abrir el documento y les digo cuál era. El primer punto es en el que habla de que un objeto no puede ser movido de la nada. Ok. Bueno, pues yo sobre eso siento que tiene razón, sobre todo en la forma en la que se lo cuestiona, porque es cierto, ¿no? Pues si piensas, no, pues antes alguien ya lo hizo, ¿no? Incluso lo podemos ver en cosas del universo, ¿no? O de cómo vivimos nuestra realidad, así como de, no, pues nosotros existimos, pero porque antes se juntaron 2 células, pero esas 2 células antes hicieron eso y entonces es como de algo que pasó antes de esa situación, ¿no? Siento que tiene razón en cómo lo plantea, pero quizás como que no sería, bueno, para mí, para mi opinión, no sería la explicación Dios, sino otras cosas que quizás nosotros aún no hemos podido descubrir en el mundo sensible. Y entonces como que lo tenemos que buscar en el mundo de las ideas y de los pensamientos. Muy buena reflexión, me agrada tu postura, la verdad. Frida.
Bueno, yo estoy como un poco de acuerdo con lo que dice el autor, que todo tiene que tener como algo que lo mueva, algo que es superior. Más que nada, no tanto como la figura que yo tengo de Dios, sino como a- algo que le puedes llamar Dios, pero que es diferente para cada uno tal vez. Entonces, para mí, yo, o sea, yo siento que está muy de acuerdo el autor como en ese sentido, que al observar, pues todo se mueve por otra cosa, o sea, todo tiene su causa y efecto en ese sentido. No sé si Cielo o Adriana tengan, pues quisieran exponer su postura acerca de el punto. Adriana. Bueno, en este primer punto, más que nada, me di cuenta, o sea, nos dice que en este mundo hay movimiento y nosotros lo podemos percibir por los sentidos. Él nos habla del mundo sensible y y nos habla del acto y de la potencia, que todo lo que nosotros podemos percibir tiene una potencia, pero necesita que alguien lo mueva o se inicie para que empiece el acto. Y entonces, si nos vamos viendo desde el punto de que una pelota se mueve, ¿quién movió la pelota? Una persona movió la pelota. ¿Quién movió a esa persona? Y es así cuando nos vamos hacia atrás y llegamos al punto en el que decimos que Dios es quien inició el primer acto. Muchas gracias, Adri. Dulce, ay, perdón, Cielo. Bueno, pues yo pues estoy de acuerdo con el autor de que pues como dice, pues hay un origen detrás de cada movimiento, detrás de cada cosa. Y pues en base pues a mi fe, yo sí creo que sea Dios. O sea, no conozco todos los procesos, no conozco pues en sí todos los desencadenantes, ¿no? Pero pues y mi postura es que sí fue Dios el que origina todos los movimientos y nos remontamos a pues todos los orígenes, como decía Adriana, de que quién movió la pelota, quién movió a la persona, quién le dio vida, quién movió a sus papás, quién, no sé, quién les dio vida a sus papás y nos remontamos a todo eso. Muy bien, muchas gracias. Igual les voy a dar mi postura. Me es complicado porque soy creyente y sí creo, o sea, en que existe algo o alguien que inicia los movimientos, pues porque si no, no habría como esa cadena. Pero realmente no considero que sea Dios quien inicie las cosas, pues o sea, tengo fe, creo, pero me es difícil pensar que realmente alguien pudiese iniciar tanto así las cosas como para que hoy en día, como había dado Adriana el ejemplo, la pelota terminara rebotando porque alguien la lanzó. Pero bueno, igual esa es mi postura y aquí respetamos las posturas de todos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es poner un ejemplo del punto 2. Les recuerdo que el punto 2 habla sobre la causa eficiente. No sé si quieran como que les lea otro fragmento para que recuerden. Ok, dice, la segunda es la que se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos en que en el mundo sensible hay un orden de causa eficiente. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. Y aquí dice que por eso, por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera, que todos la llaman Dios. Bueno, les doy tiempo para que piensen algún ejemplo de alguna causa eficiente que tal vez se les ocurra, que hayan vivido, para que nos lo platiquen y lo analicemos.
Dulce, adelante. Bueno, yo pensé, también podría quedar con el primero, pero pensé, por ejemplo, cuando decimos lo del efecto dominó, ¿no? Cuando hacemos nuestra filita de dominó, entonces empieza a caer el primero y empiezan a caer los demás. Pero el primero no cayó por sí solo, o sea, él no se tiró. Fue algo más, algo antes de ese que lo tiró y provocó que los demás cayeran. O sea, esa fue la causa de otro y así, pero él en sí no fue su propia causa. O sea, él no fue la causa del efecto que produjo que se cayera. Entonces hubo algo detrás que provocó esa causa, que en ese caso es cualquier persona que lo tire, pero que solo es la causa. O sea, es la causa y el efecto, y que es por eso que lo llaman. O sea, en la realidad o en nuestro orden real, pues la mayoría lo llama Dios. Y en el ejemplo podría ser pues una persona que tira la primera ficha de dominó. Muchas gracias, Dulce. Muy buen ejemplo. No sé si los demás ya tengan algo en mente. Igual y con el ejemplo que dio Dulce puedan, pues imaginarse algún otro. Bueno, a mí se me estaba ocurriendo algo un poco diferente a lo de Dulce. Adelante. Bueno, cuando, por ejemplo, que tu mamá te cuenta una leyenda, una leyenda de cualquier cosa, leyenda de la Llorona, dice, ¿y quién te la contó a ti? No, pues mi abuelita. ¿Y quién se la contó a tu abuelita? Pues su mamá. Y así se van yendo pues de generación en generación. Entonces yo siento que tal vez eso podría ser como la primera persona que vivió la leyenda, pues se podría decir que es como... Ay, se me fue el nombre, pero es Se me fue el nombre, pero es lo que tú decías. Esa persona sería como la causa eficiente de que hoy en día esa leyenda se esté contando. Exacto. ¿No? Algo así. Ah. Ok, muchas gracias. Cielo, Adriana. Sí, bueno, ahorita se me estaba ocurriendo, no sé por qué se me iluminó la mente, no sé, por ejemplo, cuando empieza una moda, de que, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Todos llevaban pulserita color rosita de trencita y de liguitas, ¿no? Y todos llevaban sus liguitas para hacer su pulserita que según después salió que daba cáncer, ¿no? Entonces, no, pues, aquí, ¿a ti quién te enseñó a trenzar? No, pues, tal persona, ¿no? ¿Y a ella quién le enseñó? Pues, tal persona, ¿no? No, pues, es que a ella le gustó ver de tal persona, lo vio en un video, ¿no? Pero de dónde sacó esa persona ese video, ¿no? Y pues, esa cadenita, ¿no? De modas o también, no sé, con tendencias, el usar diferentes palabras, por ejemplo, POV, GPI y todo eso. Y así. Adri, no sé si ya tengas tu ejemplo. Sí, bueno, no sé, creo que sí queda, pero por ejemplo, cuando, por ejemplo, en una fábrica donde se hacen dulces, salen los dulces, después los reparten y sale a las tiendas, de las tiendas sale a las personas, de las personas terminan con la envoltura, se comen el dulce. La envoltura, si es una persona descuidada, la tira a la calle, de la calle pasa a las alcantarillas, de las alcantarillas a los drenajes y de ahí al mar. Y del mar a un pececito que se lo come y de ahí a la muerte del pececito. En eso me quedé. Pues sí, siento que lo que dice el segundo punto es como de que todo tiene algo que inicia las cosas. Es parecido al primero, pero al mismo tiempo es diferente porque en el segundo se habla de una causa y en el primero hablan más que nada del movimiento que se lleva. Entonces, pues
Muy bien sus ejemplos, me gustaron y realmente siento que ejemplifican lo que quiere decir el segundo punto. La siguiente pregunta que tengo es sobre el cuarto punto. En el texto dice Tomás que hay un ser muy veraz, muy bueno y muy noble, y por consecuencia es el ser máximo. Entonces, ¿puede cualquier ser con estas especificaciones ser el máximo? Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de eso que comenta y pues, cómo se resolvería la pregunta. A ver, dice que ¿puede repetir las características de un ser máximo, según Tomás de Aquino? Sí, Tomás de Aquino dice que para poder ser el ser máximo tienes que ser muy veraz, muy bueno y muy noble. Teniendo esas tres, eres el ser máximo. Yo creo que no, o sea, teniendo esas tres podría ser un ser bueno, ¿no? Alguien, una persona muy buena, no muy respetable, pero no, eso no es lo que determina que tú seas el ser máximo. Tú necesitas pues otros atributos que pues ninguno en la población podría tener. Por ejemplo, pues todas aquí podemos ser, ¿qué era? Bondadosas, ¿no? Y pues yo creo que todas lo somos, ¿no? Pero pues no por eso alguien es superior a otra persona con esos atributos. Necesita tener unos atributos más sobresalientes, por así decirlo, para ser el ser máximo. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más tiene algo que decir? Adriana. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista que tal vez todas las personas sí puedan tener esas tres características, pero no las pueden tener todo el tiempo ni en su máxima expresión. Es decir, podemos ser veraces en la mayor parte de nuestra vida, pero no lo vamos a hacer todo el tiempo porque estamos de acuerdo que alguna vez hemos mentido. Entonces ya no hemos sido veraces todo el tiempo en su máxima expresión. Así que tal vez el ser máximo, sí tenga esas tres características todo el tiempo, de forma inmensurable, o sea, máximo, tal vez sí se pueda. Ok, muchas gracias, Adri. Frida y después Dulce. Pues yo estoy muy de acuerdo con Cielo, bueno, y Adri. Bueno, para empezar, primero puede que no tengas las tres, luego puede que no apliques las tres a todo el tiempo. Y también la otra que yo considero es que tú te puedes considerar una persona súper bondadosa, sin embargo, las otras personas pueden no considerarte así. Entonces también en eso tendríamos que agregarle que todas las personas, absolutamente todas, te tienen que considerar como tú te consideras, porque si no, no puedes ser como el ser máximo. Entonces por eso yo creo que vamos por el mismo camino, que nosotros no podemos ser el ser máximo. Dulce. Recopilando lo que dijeron mis compañeras, yo había pensado en que realmente lo que pasa es que aunque nosotros cumplamos con esas cosas, no podemos ser ese ser máximo, porque de alguna manera nosotros aprendimos eso o hacemos eso porque tuvimos que tener un patrón o un modelo a seguir, no porque simplemente un día dijéramos, ay, es que ser noble y ser bueno es lo correcto. Entonces, ese modelo que nosotros seguimos, ese sería nuestro ser máximo, porque es ese modelo que cumple constantemente, o sea, nunca deja de fallar ahí, con esas características. Y es donde nosotros nos basamos. Y, por ejemplo, un ejemplo muy básico sería, por ejemplo, cuando trabajas en un equipo y eliges un líder, ¿no?
esa persona tiene que cumplir las características siempre, por ejemplo, de saber lo que va a hacer, de trabajar constantemente. ¿Por qué? Porque va a ser el ejemplo a seguir o el modelo de las personas con las que está trabajando. Y aunque esas personas estén trabajando, o sea, estén siguiendo ese patrón de trabajar, investigar y todo eso, no van a poder ser ese líder porque no lo van a estar haciendo constantemente. También van a tener otros roles o van a hacer otras cosas, o a lo mejor un día van a decir, ay, no, hoy tengo flojera, no voy a hacer nada. Entonces, pues no podría hacerlo. Entonces creo que aplica lo mismo aquí. A veces pues podemos, o sea, podemos ser la mayoría bondadosos y cumplir con esas características, pero va a haber veces en las que vamos a fallar. Y en cambio ese ser máximo debe cumplirlo siempre porque pues es el modelo que nosotros seguimos para saber lo que es correcto. Muchas gracias, Dulce. Me gustó mucho la manera en la que lo expresaste, pues incluyes lo que todos pensaron, me incluyo en ese pensamiento. Y muy bien, no tengo nada más que agregar acerca de ese. Dulce lo explicó todo. Y la pregunta que sigue es acerca del punto 5. La pregunta dice, ¿crees que Tomás incluía a los humanos en su quinto postulado o solo contemplaba a los animales? No sé si quieran que les recuerde un poco sobre qué trataba el punto 5. Dice, el quinto postulado se deduce a partir de los ordenamientos de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, o que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, y le llamamos Dios. Entonces les repito la pregunta. ¿Creen que Tomás incluía a los humanos en su quinto postulado o no, solo contemplaba a los animales? Dulce. Pues supongo que en el texto quería hacer referencia a cualquier ser vivo que obre, o sea, que haga algo y también haya una causa a través de él. Y siento que en ese texto también entrarían los humanos, porque pues obran por una causa, así como también hablaba anteriormente y habla ahí sobre que habrá un fin y hay un ser inteligente detrás de eso, porque pues nosotros no nos volvimos inteligentes de la nada, ¿no? Hubo algo que nos hizo empezar a razonar y así, pero no sabemos bien a bien el qué y por eso lo denominamos Dios. Muchas gracias, Dulce. Frida y después Adriana y al final Cielo. Yo digo lo mismo que Dulce. Para mí sí los estaba incluyendo. Sí, no se estaba incluyendo. Pero no sé por qué siento que no quería como dar ese mensaje. Que quería hacer como nos quería hacer resaltar un poquito más. Entonces por eso se puede como ver esta confusión en sí, solamente decía de los animales. Muchas gracias. Adri. Bueno, sí, estoy de acuerdo con mis compañeras. Creo que sí nos incluía. Y más que nada por la parte en que dice que... perdón. em, que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionalmente. O sea, definitivamente las personas muy ambiciosas buscan alcanzar sus objetivos cueste lo que cueste. Por eso siento que sí nos incluye. Muchas gracias, Adri. Cielo.
Ahí voy. ¿Ya me escucho? Qué bueno. Bueno, pues yo también digo que pues también incluye a nosotros los seres humanos, porque pues como dice, como acaba de leer Adri, nos movemos por un motivo y no al azar. Muchas veces sí, luego nos andamos moviendo al azar, ¿no? En los exámenes y así para ver qué sale, ¿no? Pero por lo general sí nos movemos con un objetivo y es veces pues también es una cualidad del ser humano que pues piensa antes de actuar. Pues yo diría que sí, también nos incluye. Ok, muchas gracias, Cielo. Frida, ¿tienes algo que agregar? Ah, bueno, Dulce. Bueno, creo que también me falta añadir, porque como que nos estábamos enfocando mucho también en los seres humanos, pero creo que también los animales siempre se mueven por un motivo, aunque, por ejemplo, no tengan razonamiento como nosotros así de, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Básicamente, pues siempre tienen un objetivo, ¿no? Nacen con el objetivo biológico de reproducirse, de tener descendencia para que haya más, o sea, para que su especie se preserve. Cazan porque tienen el objetivo de sobrevivir, de comer. Buscan una hembra o un macho, según el caso, para poder reproducirse. Entonces, aunque no puedan razonar ese objetivo, pues creo que incluso nosotros mismos también hacemos muchas cosas que no entendemos o que decimos, no, pues ¿por qué? O aquel, ¿por qué lo hago? ¿No? Pero es como ya también esos instintos, pues como si tuviéramos ya un chip escrito donde dice, tienes que hacer esto. O sea, estos son tus objetivos de vida básicos. Y entonces muchas veces nosotros lo hacemos así como sin darnos cuenta porque decimos, no, pues ¿para qué lo hago? ¿No? Como por ejemplo casarse y tener hijos, que a veces luego lo puedes pensar fríamente y dices, ¿para qué tengo un hijo? Bueno, a mí me pasa, no sé, a mí me pasa que es como, ¿para qué voy a tener un hijo? Pero realmente ese instinto de casarte y tener hijos, o sea, es como si ya lo tuvieras prescrito, ¿no? O sea, escrito en ti de que lo tienes que hacer porque tienes que preservar tu especie, que es la especie humana. Entonces pasa algo similar. Tú comes, pero no porque pienses, ay, sí, voy a comer por esto. O sea, no es como que lo pienses o respiras, no porque digas, ¿de qué me sirve respirar? O sea, lo sabes, pero ya lo haces inconscientemente porque sabes que tu objetivo es seguir vivo. Entonces tú respiras por ese objetivo, porque ya es algo que viene dentro de ti. Entonces, más o menos siento que eso es lo que pasaría de que todo lo hacemos con un fin, incluso a veces sin pensarlo, o sea, ya instintivamente, tanto animales como seres humanos, pues ya hacemos todo con un objetivo. Muchas gracias, Dulce. Muy buena tu explicación. Adriana, no sé si quieras agregar algo. Sí, es que después de escuchar la explicación de Dulce, como que, no sé, algo me dijo aquí. Y es que me di cuenta que en el texto realmente te dice que buscas hacer algo por un objetivo y tal vez el objetivo de los animales es sobrevivir y el de nosotros igual. En eso tenemos una compatibilidad. Sin embargo, nosotros hacemos muchas cosas que no tienen un sentido como tal, igual que el de los animales. Por ejemplo, ver la televisión. ¿Qué objetivo, o sea, qué fin para sobrevivir tiene ver la televisión? Ninguno, simplemente es como para matar el tiempo. No, muchas cosas de las que hacemos, si las racionamos, si las pensamos y no son específicamente para lograr un objetivo. Y creo que en eso el autor buscaba diferenciarnos de los animales. Muy bueno tu análisis. La verdad es como que esa parte no se me había ocurrido, más que ahorita que lo mencionaste. Y pues, muy buenos sus análisis. Me gusta cómo explicar las cosas. Y también, concuerdo con lo que hablaron. Y, otra de las preguntas que tengo es,
ya un poquito más personal, cada una de ustedes, si consideran que realmente Dios está detrás de lo que explica en cada uno de estos puntos. No sé quién quiera dar su opinión acerca de lo que considera o no. Adri. Pues personalmente creo que sí, que Dios existe y que Dios está detrás del primer movimiento que incitó al primer acto, tal y como aparece en la primer parte del texto. Porque, o sea, después de analizarlo un poco, no sé, yo lo poco que he analizado realmente, pienso que, ok, tal vez la teoría del Big Bang, un choque y empieza a formarse todo, pero ¿de dónde salió la primera materia? ¿De dónde salió el primer movimiento que incitó a esa explosión? ¿De dónde sale todo eso? Entonces, para mí sí existe y estoy de acuerdo con el autor en la existencia de Dios. Ok, muchas gracias. De hecho, una de las preguntas que había planeado para esto era acerca de eso, de quién fue el primer movimiento, basándonos sobre la teoría del Big Bang, pero ya no la incluí porque sentí que se iba a hacer muy largo, pero bueno, Adri ya nos dio su punto de vista acerca de esa pregunta que no iba a incluir. No sé quién más me quisiera dar su punto de vista acerca de la existencia de Dios y si considera la primera parte de estos 5 puntos. ¿Frida? Para mí también existe, sin embargo, pues al fin y al cabo depende de cada persona, ya que todos llegamos a diferentes conclusiones, todos podemos llegar a cualquier otra persona o cosa que decimos que pues es como Dios, pues al fin y al cabo todo depende de la persona, de a qué es lo que llega como sustancia primera o así. Ok, muchas gracias, Frida. No sé si Cielo o Dulce quieran. Sí, sí. Adelante. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo, como dicen mis compañeras, en que pues Dios es el que origina pues todo esto con los 5 postulados. Pero no me gusta cómo lo explica el autor, pero en sí nunca me va a gustar cómo lo explica alguien, porque pues como tal no es como que podamos dar una definición o podamos dar una razón del por qué Dios existe. De hecho, ahorita estaba recordando clases de filosofía y no me acuerdo, creo que fue del 11 de mayo, que estábamos hablando de la razón y un autor que se llama, no recuerdo si era Guillermo de Ockham, pero decía que la razón humana no es, no va junto con la fe. Entonces, si nos ponemos a razonar con nuestra inteligencia, con nuestra mente, con pues la lógica, pues nunca vamos a poder llegar a decir o estar contentos con alguna de las teorías, como aquí Tomás de Aquino lo plantea o como cualquier otro autor lo plantea. También he visto videos de que no, pues existe porque pues nada es y ahora todo es, ¿no? Pues no, nunca nos va a dejar contentos, ¿no? Entonces, pues ya, eso. Ok, muchas gracias, Cielo. Dulce. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque sí, supongo que o sea, hay una razón principal, pero considero que no es Dios. Siento que incluso por medio de la ciencia ha sido, bueno, desde mi punto de vista, todo esto, ¿no? Ha sido la mejor forma de combinar el mundo de las ideas con el mundo sensible. Por ejemplo, nosotros, o sea, una persona postula una teoría que pues tiene que ver con el mundo de las ideas, con su conocimiento empírico, y después esa teoría se relaciona con el mundo sensible, con lo que vemos, con lo que percibimos, y pues durante mucho tiempo muchas de las cosas
que hacíamos al no tener explicación, que es como por ejemplo ahorita lo que veíamos sobre qué es la primera cosa que da origen a todo. Muchas cosas antes, al no tener explicación decíamos, es Dios, porque realmente era la forma más sencilla de explicar un suceso que estaba fuera de nuestro alcance. Al final hubo muchas cosas que se empezaron a explicar por medio de la ciencia, por medio del razonamiento, por medio del conocimiento, y yo considero que lo que ocurre es que hay muchas cosas que sí están fuera de nuestro alcance, pero no porque seamos incapaces de poderlo entender, sino porque ahora mismo es tanto el conocimiento que nosotros no somos capaces de llegar a ese nivel. O sea, de conocer todo eso, de llegar a tantos. Y creo que, de hecho, como humanidad, hemos avanzado mucho en conocimiento y en poder explicar las cosas desde un punto de vista más basado en algo, ¿no? Que el simplemente decir, bueno, es que Dios lo hizo y así fue y ya. Entonces, considero eso, que el problema es que pues es un conocimiento muy vasto, que pues, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, nunca vamos a terminar de explicar qué es lo que origina el universo y probablemente varias generaciones no lo van a poder explicar y van a pasar muchos años hasta que finalmente cuando adquiramos más conocimiento se puede ir explicando esas situaciones. Por ejemplo, tenemos teorías como el Big Bang, que a pesar de que es muy completa, pues también surgen surgen dudas como las que decía Adri, ¿no? Que decía, no, pues es que, o sea, hay un universo ahí y por qué, o sea, solo existe y ya. Y considero que ese es el punto, que finalmente aún no tenemos el conocimiento para explicar cómo surgió ese universo en el que nos basamos todos. Incluso hay teorías que también hablan de que no hay nada más un universo, sino que hay varios, de que hay patrones que regulan, por ejemplo, que las células son como un patrón de nosotros porque las células tienen organelos, al igual que nosotros tenemos órganos, en fin, yo considero eso desde mi punto de vista y desde pues mi postura, porque pues yo no creo en Dios, entonces pues básicamente cualquier duda o razonamiento que quiero hacer siempre lo baso en el método científico. Entonces yo creo que eso es lo que yo finalizaría sobre el texto. Considero que lo que postula está bien, o sea, que son dudas razonables y que también quizás haya una cosa que originó todo, pero que no sea Dios, sino que es algo que aún no conocemos y que va a tardar muchísimo en que podamos conocerlo. Muchas gracias, Dulce. Igual aquí pues no vamos a odiar a alguien por no creer. Cada quien tiene sus maneras de ser, de pensar y pues no somos nadie para decir, no, estás pensando mal, así no son las cosas. Y a mí yo encuentro difícil porque sí soy creyente, como ya lo había dicho antes, pero igual en el método científico, aparte pues igual voy a estudiar algo muy relacionado con eso. Y hay cosas que sí las baso en Dios, pero es más que nada por mi fe, no porque la razón me dice que Dios es la respuesta de todo. Sobre lo que postula el texto, pues es que estamos hablando de la Edad Media, donde ahí tenías que creer en Dios y si no creías en Dios te mataban. Entonces, pues lo que postula lo basan en Dios, pero de esto que postulan no siento que todo esté basado en Dios, porque creo que igual que Dulce hay algo que puede ser, que pudo haber sido de quien inició el universo, pero realmente no creo que haya sido Dios, que gracias a él todo existe, sino que creo en Dios más porque siento que yo en lo personal necesito creer en algo que de alguna manera me va a llevar después de la muerte, voy a llegar con alguien, pero no tanto porque sea él quien haya iniciado todo, quien me vaya a dar las respuestas pues de lo que voy a hacer en mi vida. No sé si me doy a entender, me cuesta como explicar mis puntos de vista acerca de lo que creo acerca de la religión y este tipo de temas, pero pues no sé si me di a entender más o menos sobre yo cómo me siento acerca de los postulados.
como que intentas decir que es algo que está allí, pero como que no interviene en nuestra vida, ¿no? Ándale, algo así. Aparte, y que cuando tú ya dejes este mundo, nuestro mundo, Me voy a ir con él, ándale. con él, pero que él está aparte de Ajá, nuestro aparte. mundo. Sí, eso. Muchas gracias, Dulce. Bueno, siento que igual ya nos extendimos un poco con este tema, entonces no sé si ya les gustaría pues platicar un poco ya fuera de las preguntas acerca de los postulados, platicar sobre nuestras experiencias acerca de este tema sobre la existencia de Dios. No sé si alguna vez les ha pasado que su abuela les dice que vivieron algo y que se les apareció una cosa así. Sí, de hecho, yo pues antes de decir que era atea, pues era muy religiosa, ¿no? Y entonces pues siempre, por ejemplo, decía, ay, no, es que, o sea, pero era no como, pues como la mayoría de religiosos que creen en Dios, pero también creen en varias cosas, ¿no? Así como de que en la brujería y cosas así, en los fantasmas. Entonces yo a veces era como, no, mira, es que se me apareció no sé quién. O era del típico de que oía que se caía algo y ya me asustaba porque era como, "Ah, hay alguien ahí". Pues me espantaba, ¿no? Y yo creía mucho y, o sea, y muchas, por ejemplo, yo no era como, o sea, yo siempre creía que Dios también tenía mucho que ver con lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Y entonces era como de, como las típicas frases que nos dicen, ¿no? De que, pues es que Dios así lo quiso, o lo que Dios diga, ajá. Entonces era como de, sí, pues tiene mucho que ver. Pero pues ya fue después cuando empecé, no sé, porque como yo también mi familia es un poquito religiosa, me ponían a leer la Biblia, ¿no? Y entonces como que a partir de ahí surgieron mis dudas porque pues decían que era el libro sagrado, ¿no? De Dios, o sea, ahí estaba toda la verdad de Dios y no sé qué. Y entonces yo le empezaba a leer y era como de, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, había muchas cosas que ahí decía en la Biblia que la mayoría de nosotros nunca hacemos, o hay otras cosas que dice la Biblia que realmente nos parecerían mmm, ofensivas a nuestra actualidad, ¿no? O sea, como nosotros percibimos ahora la sociedad, cuando lo leemos en la Biblia es como de, ¿cómo? Por ejemplo, partes donde decía que los homosexuales los deben de matar y cosas así, y nos quedaremos así como de, ¿pero por qué? Entonces, fue como que empecé desde ahí, porque era como de, bueno, si aquí es donde se debe de basar la fe, para la mayoría de católicos, ¿no? Y es tan incongruente, entonces, ¿cómo baso mi fe ahí? Y creo que fue a partir de ahí que yo empecé a cuestionar primero la religión y estuve en un punto donde decía, bueno, yo creo en Dios, que creo que es lo que les pasa a muchos, que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero en la iglesia no. Y en la Biblia, pues la Biblia la escribió la gente, así es que yo no voy a creer en la Biblia. Porque creo que hay muchos que sí hacen eso, así como de decir, bueno, yo voy a creer en Dios, pero pues la iglesia miente, ¿no? O la iglesia no dice toda la verdad. Como las teorías esas donde dicen que tienen libros ocultos en el Vaticano, ¿no? Y entonces pues dices, pues entonces la iglesia nos miente, pero sí existe Dios. Pero creo que ya fue después cuando yo empecé a decir, bueno, ¿y por qué sí creo en Dios si ahora ya no tengo? O sea, antes había como un libro que lo basaba, ahora ya no hay nada, entonces fue como ese proceso, igual como lo que vemos hoy, ¿no? En filosofía, sobre dudar de todo. Y entonces dije, ¿por qué lo tengo que creer? Entonces yo empezaba a preguntar como de, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Así de, ¿por qué crees en Dios? Y entonces, pues mi mamá me decía, no, pues porque tu abuela me enseñó, ¿no? Y mi abuelita decía, no, pues es que mi mamá me enseñó así. Y era como, bueno, pero pues, ¿cómo sabes si hay un Dios? O a lo mejor hay otra cosa que no es un Dios, pero que es el que tiene que ver con todo esto. O a lo mejor ni siquiera es un ser como tal, sino una cosa que es la que desencadenó todo lo que hacemos. Entonces, creo que fue a partir de ahí que dejé de creer en Dios y considero que hay algo, no tanto como el agnosticismo, porque en el agnosticismo se cree que hay un ser que no conocemos,
pero, por ejemplo, yo creo que, como les decía antes, hay algo que aún no conocemos, pero que es lo que ha originado todas las cosas que hemos hecho y que creo que es con más investigación y ciencia y todo eso vamos a poder un día, bueno, la humanidad va a poder algún día conocerlo. Ya me extendí. Sí, pero no te preocupes, ya es para relajarnos un poco. No sé si alguien más iba a platicarnos algo sobre, bueno, como les había dicho antes, ¿no? De que a mi mamá se le apareció la Virgencita, una cosa así. Frida. Bueno, en mi experiencia, pues yo sí soy, mis papás son católicos, entonces pues a mí me inculcaron la religión católica. Yo no conocí como a mis abuelitos, entonces pues no sé cómo ellos pensaban, pero siempre me dijeron así de, no, pues es que tienes que creer, ¿no? Pero si no, pues está bien. Entonces, como que siempre me dieron esa opción, ¿no? Pero pues también me metieron como mucho a la iglesia y entonces fue cuando yo dije, como que sí sentía como una conexión con Dios, en ese sentido, en algún sentido. Y también de cierta forma siempre me dijeron así de, no, pues tú crees en Dios, pero tampoco tú como que tienes que creer todo lo que dicen de Él. O sea, por ejemplo, luego tengo muchas amistades que son muy, muy fanáticas. Entonces que dicen así, bueno, es que esto y esto y esto, y así me empiezan a decir, no, o yo digo, por ejemplo, Dios ama a todos por igual, o sea, no importa que seas gay, pues, o sea, Dios te ama igual, y dice, no, 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 es que los gays son horribles, y así, empiezan a decir un montón de cosas que te quedas así como de, pues no, o sea, no lo que tú digas lo dice Dios, ¿sabes? Entonces, como que siempre me dijeron así, no, pues sí tienes que, o sea, bueno, puedes creer, pero tampoco tienes que creer todo, pues todo lo de todos los católicos, en cierto sentido. O sea, que tienes que tener tú también tu criterio propio. O por ejemplo, también que, ajá, o sea, que siempre tienes que tener un criterio y tienes que ver algo como un poquito más hoy en día. Por ejemplo, si por más que te digan así de, bueno, ahorita voy a tocar un tema sensible, así como de algunos católicos cuando violan a una mujer, pues dicen así como, no, pues fue culpa de la mujer por vestirse provocativa. En la Biblia te dice que te tienes que vestir bien, y no es cierto, porque en la Biblia Jesús dice que si no puedes respetar a una mujer, pues entonces pues quítate los ojos porque no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que no tienes que creer que, o sea, siempre tienes que tener un criterio y no tienes como que dejarte llevar por las demás personas que también creen en Dios. Es mi experiencia. Ok, muchas gracias. Cielo o Adri, quien quiera. Bueno, pues comentando lo que dijo Frida, me pasó una vez que un tío pues le celebraron los 50, 60, no me acuerdo muy bien. Entonces hizo misa y yo dije, pues el padre se va a poner a dar una charla sobre el tiempo, sobre disfrutar la vida. Y yo la verdad me quedé impactada porque se puso a hablar de gays y se puso a hablar de que había una conspiración para que apoyaba a las personas gay y o sea, diciendo que no había que ser como ellos, que eso estaba mal. Y yo sí me quedé pensando, ay Dios mío, no, no, no. O sea, cómo se puso a hablar de un tema como ese en una misa, de, o sea, para celebrar un cumpleaños. Y no solo eso, o sea, por eso me puse del lado de Frida, o sea, realmente tenemos que tener nuestro criterio. Y, no sé, hablando de otra cosa, no sé si les ha pasado así cuando la gente se pone así a platicar de cosas sobrenaturales, por ejemplo, cuando alguien parece tener el demonio adentro, que hasta le cambia la voz y todo, y según lo que cuentan, está la persona ahí súper delgadita y de pronto se le mete algo y ni 5 hombres fuertes pueden agarrar a esa persona y entonces empiezan a rizar y empieza a gritar la persona.
No sé si les ha pasado alguna anécdota que conozcan de ese tipo, ¿no? ¿No? ¿No les pasó nada parecido? Yo me acuerdo, es que no me acuerdo bien, pero es que una vez, es que igual yo fui en primaria y secundaria, no, de preescolar a secundaria estuve en una escuela católica. Bueno, en dos escuelas católicas, en la Motolinía y en la Morelos. Y recuerdo que en la Motolinía una maestra nos había platicado de que participó en un exorcismo en una iglesia que está aquí en Jalapa y yo quedé, así que quedé literal. Porque, o sea, sí nos explicó que las personas, literal, sí se mueve toda y se retuerce así feo. Y entonces yo, pues realmente no sé si es verdad eso, lo desconozco totalmente, pero o sea, en ese momento yo le creí a la maestra y entonces como que hubo un tiempo en el que, es que literal nos dijo que si nos portábamos mal, se nos metía el demonio y nos tenían que hacer un exorcismo. Entonces yo hubo un tiempo en que literal me porté así súper bien porque dije, no vaya a ser que sea verdad y que se me meta el demonio. Y no, estuvo horrible. Ya después crecí y dije, ¿qué mentiras nos dicen en la escuela? Digo, no todas son mentiras las que nos dicen, pero a veces sí, como dice Frida, siento que este eh, hablan acerca de la iglesia de una manera muy, a veces muy fuerte que hasta te sacas de onda. O igual en la Biblia pues la escribieron hace 1000 años y pues la lees y cada quien tiene su punto de vista acerca de lo que la Biblia dice. Entonces, igual como había dicho Adri, de que luego en las iglesias dicen que las personas homosexuales no están bien vistas, que no deberían existir y cosas así, es porque la gente ha interpretado la Biblia tal vez de la manera errónea o ese pensamiento del pasado que tenían como en la Edad Media, que muchas cosas estaban incorrectas y si las hacías te morías o cosas así, esos pensamientos antiguos siguen como en las personas en la actualidad y entonces es por eso que igual mucha gente ya piensa así como, no, pues es que si crees en Dios, no manches, te van a meter ideas súper cabronas, perdón la expresión, sobre la gente, sobre el aborto, sobre las mujeres, sobre todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero pues nada más. ¿Y ya se prendió mi micro? Sí, ¿verdad? Pero es que mi compa anda muy lenta. Bueno, pues ahorita que estaban hablando de la homosexualidad, nunca he podido meter mi cuchara en ningún tema así, pero pues siento que es mi oportunidad de brillar, ¿no? Bueno, pues sí he escuchado que mucha gente pues comienza a decir, no, que los homosexuales, que deberían morir, que no sé qué, que no sé cuánto, pero siento que, bueno, están confundiendo pues dos periodos importantes en la Biblia, que es el Primer Testamento que habla del periodo de la ley y el Nuevo Testamento que habla del periodo de la gracia. En el periodo de la ley, pues sí se condenaba a los homosexuales, o sea, se decía que pues muerte para siempre, ¿no? Pero también decía, no, pues tienes que hacer sacrificios de un becerro, ¿no? Tienes que hacer sacrificios de, no sé, tal cosa, ¿no? Tienes que ir para allá y, no sé, tienes que sacrificarte tú solito y tienes que, no sé, ir hincado en nopales hacia un monte o algo así, ¿no? Pero pues, ya me perdí. Ajá. Bueno, pero pues siento que pues esas personas no creen en Dios, o sea, las personas que condenan a los homosexuales realmente no creen en Dios, solamente tienen una religiosidad y pues no, pues tienen el carácter propio, el discernimiento espiritual, por así decirlo, al momento de leer la palabra, porque no, o no se han puesto a leer la palabra porque no saben que cuando llegó el periodo de la gracia, el periodo de la ley quedó pues out, o sea, cero, entonces
no dice de que, no, pues ahora tienes que hacer un sacrificio de tu perrito, ¿no? Tienes que hacer un sacrificio de tal persona, ¿no? Solamente tienes que, pues, sacrificar tu corazón, o sea, y no se refiere a que te mates, ¿no? O sea, cualquier persona tiene derecho al cielo, o sea, y también dice que la homosexualidad es un pecado, y o sea, sí lo es porque lo marca la Biblia, pero no es el único pecado y no por eso te vas a condenar, no por eso te vas a morir, porque no todas las personas somos perfectas, no todas las personas pues vamos a llegar sin pecados al cielo, o sea, todos mentimos, todos pues alguna vez hemos robado alguna cosa, ¿no? Entonces pues siento que pues Adri ya se fue. Ah, no se ha ido. Y pues siento eso, ¿no? Ya me revolví mucho, pero pues sentí que era mi momento de brillar. Muy bien. No sé si alguien tenga algo más que agregar o igual ya pues, ya damos como concluido este compañerismo. Siento que nos extendimos demasiado. Un poquito nada más. Pero pues bueno. Pues bueno, entonces, pues ya doy por concluido este compañerismo. Espero que se hayan sentido cómodas platicando acerca de sus creencias y pues sus puntos de vista sobre el texto. Y pues ya esto sería todo. Bueno, hasta luego.